Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Que tengan muy, pero muy buena noche de martes. Aquí estamos arrancando Desiguales por la televisión pública. Le quiero preguntar a mi compañera Lucila Trujillo cómo está. Mirá, si esto fuese un programa deportivo, yo ahora pediría la repetición del penal que no le dieron al Club Atlético Huracán, ¿no? Digo, parece que ahora hacer así con la pelota cuando sos la barrera de un córner... Pero no es un programa deportivo. No, ¿sabes lo que pasa? No es un club que no sea Barraca Central, porque Barraca Central pareciera que no le chequean mucho el VAR y demás. Siempre hay un poco la cancha inclinada. Boca, River, Barracas, ¿no? Es como el tercer grande ahora en la Argentina al momento de revisar un par de jugadas. Nada, cuando estés tranquila, te voy a dar una definición. Si es tan dudosa que todos acá en el piso estuvimos discutiendo y había posiciones encontradas, démosle la derecha al árbitro que algo se formó, que algo entiende, digamos, decís? ¿no? Bueno. Vos decís, mira, quieren hablar los columnistas. Depende de qué quieras decir, habla en el micrófono o no. El gesto que hiciste, ¿cómo fue? Así, tac. ¿Y en el 86 a dónde estaba? No había VAR. Bueno. No había VAR. Ahora hay VAR. Ahora hay VAR. ¿Ya estamos? ¿Pero festejaste ese gol? Yo no había nacido todavía. No había nacido. Yo nací en el 89. Bueno, muy bien. Bueno, se dan cuenta, ¿no? Lo que son los hinchas de River y Boca. Cuando no se habla de River y Boca, los hinchas de River y Boca dicen, dale, dale. Ahora, un partido, un superclásico, no le importa a nadie, solamente a ellos. 1-1, 0-0, estamos hablando 3 días seguidos. Permiso, un partido como este, no. Ya está, tranqui. Podemos seguir ahora. Sabes que te quiero un montón, ¿no? ¿Podemos volver a arrancar el programa? ¿Se puede hacer esto? No, ¿Podemos volver a arrancar, por favor? Dale, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy, pero muy buenas noches. Aquí arrancamos Desiguales por la televisión pública, martes 21 horas. Bueno, hablando en serio, mucha información, un día muy importante, sobre todo en lo que nos tiene mayormente preocupados y preocupadas en la Argentina. Y tiene que ver con las novedades en la causa por el intento de asesinato a Cristina Fernández de Kirchner. Primer tema, ya lo charlamos con Néstor Espósito en detalle. Primer tema, Cristina se constituye como querellante. Esto básicamente quiere decir que puede participar activamente en la dirección de la investigación. El segundo punto es la detención. Ayer Néstor también nos adelantó, o hay allanamiento o hay una detención en función del secreto de sumario. Hubo una detención y de alguien, Agustina Díaz, una amiga, o por lo menos una persona muy cercana de Brenda Uliarte, cuyos intercambios vienen de por lo menos un mes atrás respecto del día del atentado contra Cristina, y además el contenido es realmente muy pesado como para ya dejar de hablar de una bandita o cualquier otro eufemismo para hablar concretamente de una organización criminal que buscaba reiteradamente una oportunidad para intentar asesinar a la vicepresidenta de la Nación. Los dos elementos más importantes, hay más, pero un ratito avanzamos con Néstor Espósito. Sí, nos metemos de lleno en instantes en lo que tiene que ver con la investigación, pero queríamos arrancar Desiguales de una manera pequeña, digo, de manera, aunque sea un poquitito federal, ¿no? Yo reconozco el porteñocentrismo que hay en los medios de comunicación en la Argentina, algo que la televisión pública intenta no repetir como paradigma, y por eso queríamos compartir lo siguiente, un audio de una vecina de la ciudad de Rosario, porque Rosario no está bajo una neblina, Rosario está bajo humo de la quema de los humedales. Esto contaba quien, bueno, hoy amaneció en una ciudad bajo humo. Vos salís a la puerta de tu casa a la mañana y no divisás la cuadra siguiente. Y a la noche te despertás, y eso que tenemos todo cerrado, vos sentís tanto olor a quemado que pensás que se te está quemando algo dentro de tu casa. Y además empezás a sentir un gusto amargo en la boca. Muchos adultos están haciéndose testeos nuevamente pensando que tienen COVID, y es esto. Los niños lloran, van a los centros de salud. Es fácil de controlar porque le dan un antialérgico y la rinitis desaparece al otro día. Pero empiezan a llorar por las molestias. Hoy veníamos por el Parque Alem, eran 10:30 de la mañana y no se veían las torres de Central ni las de Puerto Norte. Quiero decir que este audio pertenece al programa del señor Pablo Caruso en la 990, una vecina a la cual entrevistaste, una entrevista mucho más larga, ¿no? Pero esto es parte de lo que te decía. Y que contaba, por ejemplo, a tal punto, me decía, hoy en Rosario y en las ciudades que están afectadas por el humo, no se hablaba del intento de asesinato de Cristina, hoy se hablaba de esto. De lo único que se hablaba. Insisto, en la imagen de los chicos llorando, tratando de entender qué les pasa, por eso que están respirando, de las personas que se despiertan a la noche porque sienten olor a quemado
y aún sabiendo la posibilidad del humo, se despiertan para ver si su casa se está prendiendo fuego. Ceniza muy grande que hay que sacar de arriba de los muebles, de los aparatos. A veces hay personas electrodependientes que están tratando de proteger ese tipo de equipamiento, salir a la vereda y que no se vea hasta la esquina de la misma cuadra. Insistimos con lo que venimos diciendo en Desiguales. Si esto estuviera ocurriendo, ni siquiera en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en algún municipio del conurbano bonaerense, de la zona metropolitana, no se estaría hablando de otra cosa. Sería una situación a resolver o resolver. Y no es casual que el ejército se había ido de la custodia de algunos campos hacía muy poquito tiempo, y cuando efectivamente se retiran las fuerzas dispuestas para tratar de controlar la situación, vuelve a pasar otra vez lo mismo. Por eso el reclamo desde el intendente de Rosario hasta todos los de la zona e incluso de los ciudadanos es a la provincia de Entre Ríos y a la nación. Así es. Desde ya. Porque la provincia de Entre Ríos es la justicia que está investigando estas quemas, que se dan en los mismos campos, en las mismas tierras, en la misma zona de humedales. Digo, hay nombre y apellido de los dueños de esos terrenos. ¿Qué se hace desde la justicia federal de Entre Ríos? Y desde la nación se lo preguntábamos el otro día también a Juan Cabandier, sí, ¿no? Él decía, bueno, nosotros colaboramos cuando nos llaman. La pregunta es, ¿tienen que irse? Pareciera que no. Pareciera que tienen que quedarse ahí. Esto es lo que tuiteó hoy temprano el intendente de Rosario. Basta de quemas, que se escucha en Buenos Aires. Fíjense, la base del reclamo, o por lo menos el reclamo de segundo orden después de lo que tiene que ver con los incendios. Nos convocamos los intendentes del Foro de la Ribera del Paraná porque otra vez nuestras ciudades están bajo el humo. Decidimos ir a reclamar a Buenos Aires. No podemos esperar soluciones solo cuando el humo llega al obelisco. Bueno, habrá una movilización al obelisco y también hoy había una marcha al Monumento a la Bandera allí en Rosario. Y otro dato que también aparece como importante, cuando hablamos con Juan Cabandier, el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, le preguntamos por qué no sale la ley de humedales. Y Juan Cabandier nos dijo, sin pelos en la lengua, porque transversalmente, así se dice, en todos los espacios políticos hay mucha presión económica. Hay un lobby sistemático de los intereses que no quiere que se avance con la ley de humedales. Bueno, todo esto tiene que encontrar inmediatamente algún atisbo de solución, porque no se puede vivir de la manera en que, como ustedes estaban viendo, amaneció hoy Rosario. Me contaban, es la peor, el peor castigo de humo en los 3 años que lleva este problema. La peor mañana. Hoy allí en esa ciudad y también en las otras ribereñas. En un rato nos metemos a charlar con Pablo Moyano, por bueno, lo que afecta a la mayoría de los argentinos, tiene que ver con la degradación del salario real. ¿Qué va a hacer la CGT? ¿Qué planean? ¿Qué opinión también le merece todo lo que tiene que ver con el rol de la oposición por estos días, el llamado al diálogo? Bueno, en instantes hablamos con Pablo Moyano. Y también está con nosotros Daniel Feierstein, que es investigador del CONICET, doctor en Ciencias Sociales. Hace poco hizo un hilo de tuit donde trata de aportar elementos respecto de la violencia entre nosotros y nosotras a la hora de entender la política. Me parece que va a ser una charla de esas bien clásicas de Desiguales desde que arrancamos aquel ciclo semanal. Vamos a saludar a nuestros compañeros, fingiendo demencia de que acá no hablamos de fútbol, ¿no? Es como que aquí no ha pasado nada, hagamos un programa serio. De hecho, lo decís como si estuviésemos todos hablando de eso, sos la única. Sí. Cuando hace esa risa que como buscas complicidad en algo que estás haciendo vos sola, es ridículo. Porque sabe que se la mandó. Sí, sabe sí, que sí, se la sí, mandó. sí. Ahí está otra vez. Ni siquiera que me lo mandé, es que tengo ganas de decir, es que no bajé todavía. Sí. Ese es mi problema. Bueno, Nico, Flor, en un ratito, por supuesto, nos ¿Cómo metamos en tema. Bueno, novedades, Néstor, respecto de la causa, importantes. Vamos de atrás para adelante. La novedad más importante es que finalmente la vicepresidenta Cristina Fernández decidió presentarse como querellante. El fin de semana alguna gente muy allegada a ella me decía, le cayó la ficha. Tomó conciencia de lo que le pudo haber pasado y a partir de ahora está redefiniendo la estrategia. ¿Por qué se demoró tanto si el abogado Gregorio Dalbón había anunciado la semana anterior que iba a presentarse, el lunes siguiente que iba a presentar la querella? Bueno, lo que ocurrió fue que Cristina no aprobó esa querella. Esa idea de presentarse como querellante incluía 2 cosas. La primera, atacar fuertemente a la jueza María Eugenia Capuchetti y al fiscal Carlos Rívolo. Cristina no aprobó eso.
Es más, después de la reunión que mantuvo cuando declaró como testigo en su casa al día siguiente de que ocurrieran los hechos, Cristina le dio un voto de confianza, confió en ellos, en la investigación que estaban haciendo y no quería ir en contra de ellos, que es lo que le habían propuesto. O sea que la demora tiene que ver con ser respetuosa y no intervenir en el trabajo de la jueza Capuchetti. Con una cuestión básicamente de no ponerse de acuerdo en la estrategia judicial. Esto es básicamente Con por qué su se abogado. demoró. Con su abogado. Con su abogado entonces, con Gregorio Dalbón. Y la otra cuestión tenía que ver con la Policía Federal. Después del episodio de la pérdida de la información del teléfono de Sabac Montiel, y fundamentalmente teniendo en cuenta que los custodios de Cristina pertenecen a la Policía Federal, había ahí una decisión de decir, bueno, la Policía Federal, córranla. De hecho, está corrida de la investigación por decisión de la jueza. Pero tampoco la vicepresidenta quería hacer machacar sobre esa cuestión. Bueno, lo que terminó ocurriendo es que un funcionario del Ministerio de Justicia contactó al abogado José Manuel Ubeira. Y Ubeira le dijo, mira, precisamos formar un equipo. Ese equipo se formó hoy con Marcos Aldazábal y no está cerrado el equipo que va a representar a Cristina Fernández de Kirchner. Hay por lo menos un abogado más importante que va a ser convocado. Yo no tengo la menor idea de quién es. A propósito, hoy hubo un muy buen alegato de la defensa de Julio Devido. De Maximiliano Rusconi. Estás deslizando el nombre de Maximiliano Rusconi, ¿no? No, está diciendo... No, estoy diciendo que hubo Primero, le está dando visibilidad a algo que no tiene, que es los alegatos de defensa en la causa vialidad, y por otra parte menciona especialmente la tarea de Maximiliano Rusconi. Casualmente. Néstor, ¿qué implicancias tiene que alguien sea querellante en una causa? Controla el expediente. Hasta el día de hoy, Cristina no podía ver lo que pasaba dentro del expediente. A partir de que sea aceptada como parte querellante, sus abogados tienen acceso a un sistema que se llama Lex 100, que es básicamente el expediente electrónico. Ahí puede ver qué es lo que hay adentro del expediente, proponer testigos, proponer medidas de prueba, proponer peritos y además estar presente en cada uno de los actos irreproducibles. Por ejemplo, si Cristina hubiera tenido presencia en la causa de entrada, probablemente lo que ocurrió con el teléfono de Sabac Montiel no habría ocurrido. Bien. Todos los días hay una novedad, ¿no? Digo, va avanzando y hay de hecho un dato más que tiene que ver con información del teléfono de Sabac Montiel, que ahora abrió una causa paralela, entiendo también, ¿no? Eso es de último momento, no tiene que ver con el atentado, pero sí con otro tipo de delitos. Y se va a investigar en la justicia de la ciudad. Se encontraron fotos vinculadas con pedofilia. Entonces se abrió una causa en la ciudad de Buenos Aires. El fiscal general Juan Bautista Maíquez, aquel que representaba el gobierno de Mauricio Macri en la mesa judicial y estaba en el Consejo de la Magistratura, hoy se puso a disposición para investigar también esa parte de la investigación, que es una derivación que no tiene que ver estrictamente con el atentado en sí. Los teléfonos empezaron a hablar. Y hoy el teléfono que está vinculado con la segunda detención, con la de Agustina Díaz, empieza a arrojar datos importantes que, como decías al principio, demuestran que aquí no se trató de un lobo solitario o de un conjunto de loquitos que una mañana se levantaron y dijeron vamos a matar a la vicepresidenta. Claro, es una organización criminal, se están viendo las terminales y el modo de relación. Sobre lo de Agustina Díaz llama la atención, entiendo por lo que se conoció, que tiene como una suerte de voz de mando respecto de Brenda Uliarte, porque hasta le cuestiona haber mandado a Sabac Montiel, creo que se refiere a ese tarado mandaste. Pero ahí me surge una duda a mí, si no es una voz de mando o si es una amiga a la cual le contó una situación y le dijo, che, a ese tarado mandaste. Es lo que se tiene que investigar. Bueno, pero digo... Esto que está contando Luli ahora es lo que... La idea que más se instaló entre la gente que está vinculada con el expediente. No parece que fuera la jefa de Brenda Uliarte, sino que parece que fuera una amiga confidente, de 22 años, acaso algo más que eso, que le está diciendo, che, si le iban a hacer, lo hubieran hecho bien. Este es el tono que entienden los investigadores por ahora que está aquí. ¿Por qué está detenida? Por el delito de encubrimiento. Claro. Ojo con esto, porque en el caso de que estaba agendado en el teléfono de Brenda Uliarte como amor de mi vida. Vamos a suponer por vía de hipótesis que pudiera Brenda Uliarte probar que era su pareja, que Agustina Díaz fuera su pareja. No hay encubrimiento posible. Existe lo que se conoce en derecho como la causal absolutoria. Yo, por ejemplo, no podría ser acusado de encubrir un delito que comete mi hijo, o mi esposa, o mi padre, porque no estoy obligado a
a denunciar en su algo contra. que hicieran ellos. Claro. Si prueban que hay una relación de pareja, existe la excusa absolutoria. O sea, cosa que hubieran detenido a Agustina Díaz, como dice el dicho campestre, que le pegan al chancho para que salte el dueño. Néstor, lo último, por lo menos por ahora, se empieza a entender un poco más toda la estructura de esta organización criminal y empieza a aparecer incluso la idea de que estaban buscando alquilar un departamento en la zona de la vicepresidenta de la Nación. Me imagino que cuanto más crece, más se ramifica, más preguntas hay sobre el sostén económico de todo eso. Sí, el intento de alquiler en un edificio cercano al de la vicepresidenta surge de los propios chats. No está claro si es un delirio de dos que dicen, che, estaría bueno alquilar un departamento enfrente de ella para tenerla controlada, o si eso tiene algún viso de financiamiento, es decir, si contaban con el dinero para alquilar un departamento que sale muy caro en una de las zonas más caras de Buenos Aires. Pero efectivamente esa conversación está en los chats. Bien, Bien, gracias, Néstor. Flor, nos metemos contigo. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar del plan aterrizaje. ¿Qué significa esto? Es el plan aterrizaje de Sergio Massa, que aterrizó esta mañana en Argentina después de su gira por Estados Unidos. ¿Qué se trajo y qué es lo que se viene? Varias medidas económicas que vamos a estar adelantando. Nos metemos ahora, me parece, Bueno, de lleno dale. eso, porque de hecho estuvo reunido con el presidente Sí. Alberto Fernández varias horas. Así es, estuvo reunido con el presidente Alberto Fernández y, digamos, muy activo en su primer día, y ya a partir de los próximos días se van a venir medidas económicas. Perdón, esto es muy hermoso. ¿Podemos mostrarlo bien, lo que tenemos en la pantalla? Porque Sí. es muy lindo. Sí. La verdad que es muy lindo, ahí está. Me gusta que entre todas las cosas que hace, además conduce el avión. Además pilotea el avión, que no es de aerolíneas, porque le sacaron el nombre, pero tiene los colores, Sí, ¿no? me parece que es de aerolíneas. Ahí ¿no? está, le sacaron cambiaron el el nombre. nombre. Bueno, ¿por qué en el plan de aterrizaje, en el avión, vemos lo que se trajo? Hasta ahí, digamos, podríamos hablar de todas cosas positivas, prácticamente un acuerdo con el Fondo Monetario en lo que tiene que ver con las metas. Se trajo un montón de inversiones, tanto del sector productivo, del sector energético, como también... De lo que no conocemos, la letra chica, digamos, ¿no? Todavía. De todas las inversiones que vienen, en qué condiciones, qué Sí. pasa con los beneficios de esas inversiones. Varias inversiones en lo que tiene que ver con sector productivo, sí, muchas ya confirmaron, empresas como Chevron, que es del sector petrolero, confirmaron inversiones, otra alimenticia, eso está. Lo que sí decíamos ayer, que todavía no está confirmado cómo va a ser, es este intercambio de información para acceder a las cuentas de argentinos no declaradas, que me pasaron el dato de lo que se podría recaudar con Sí. esto. Es muchísimo. Y es más de lo que se recaudó con el aporte extraordinario a las grandes fortunas. Es decir, sería muy importante si eso se puede llegar a dar. Y después, bueno, vemos también en el avión el apoyo de Estados Unidos, que digamos que es lo más importante en esto de hacer el intercambio de información, por ejemplo, en las cuentas no blanqueadas. Hasta ahí toda una agenda muy bella, que mañana a las 4 de la tarde va a aterrizar el avión efectivamente, porque se va a dar el dato de inflación. Una inflación, ahí vamos a conocer el dato de agosto, que va a ser una inflación 100% Massa, digamos, porque la inflación de julio que recibió Massa, digamos, era de la partida de Martín Guzmán y del mes de Batakis. Una inflación que va a ser elevada, va a bajar un poco versus lo que se venía, pero va a estar por encima del 6%. Te digo que ni 100% Massa. ¿Por cuándo asume Massa? ¿El 7? Claro, ¿el sí, de tenés agosto? razón. Le avisaron a fines de julio, le confirmaron que va a estar en el Ministerio de Economía, pero es verdad que... Durante la primera semana de agosto Sí. asume Sergio Massa, ¿no? Con lo cual, digo, es ahí como un poco trastabillado, si se quiere. ¿Hablaste de anuncios? ¿Se vienen anuncios? Se vienen anuncios porque ese dato de inflación, no sé si mañana, pero ya está a punto de ser anunciado, el refuerzo de ingresos que se viene, porque viene muy bien el tema del dólar soja. Sabemos que con el dólar soja no solo se refuerzan las reservas, de hecho en el plan de aterrizaje ahí está el tema reservas, Sí. sino también que se recauda mucho por derechos de exportación, ¿no? Por retenciones. Entonces ahí la información preliminar por estas horas es que se va a dar un refuerzo de ingresos, atención, a 2 millones de personas. Eso es lo que se está estudiando por estas horas. Gente que esté bajo la línea de indigencia, es decir, los más necesitados,
que no tengan ayuda del gobierno. Digamos, las personas más necesitadas es lo que se va a apuntar ese refuerzo de ingreso. Eso en cuanto a uno de los anuncios que se viene. Y después también se van a venir anuncios en cuanto a lo que tiene que ver con el presupuesto. Se va a estar presentando el presupuesto en los próximos días. Que hará la el oposición, Congreso. ¿no? El que hará la oposición, si lo acompañaá o no. Bueno, el año pasado no acompañaron. Sería bueno que este año acompañen porque es difícil, digamos, gestionar sin presupuesto. Hoy me dijeron que si el presupuesto es en línea con lo que viene siendo y avalado, pues, si ya tiene un ok de Estados Unidos, que no tendrían problemas para que salga. Bueno, alguien de Juntos buen por el dato, Cambio. el de Nico Mirá. Fiorentino. Muy bien. Sí, Bien. más anuncios que se vienen, un plan energético. Se iba a anunciar mañana, como tienen que convocar a los gobernadores y varios empresarios, se va a posponer, pero ya casi delineado un plan energético, lo cual traería más inversiones y eso apuntalando Bien. a reservas. Bien. Bueno, gracias, Flor. Ya estamos en comunicación con Pablo Moyano, secretario adjunto del gremio Camioneros. Pablo, buenas noches, gracias por estar en Desiguales. Lucila Trujillo y Pablo Caruso saludamos. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo andan? Bien, en un ratito nomás Nico Fiorentino nos va a contar algún intento de contacto entre Cristina Fernández de Kirchner y el expresidente Mauricio Macri. En función del momento que estamos viviendo, ya a 12, 13 días del atentado contra la vicepresidenta, Pablo, ¿vos sos de los que creen que todos y todas tienen que bajar un cambio o que hay algún sector de la política con el que no se puede sentar a dialogar? No, creo que lo que se ha vivido ese jueves, el intento de magnicidio de la vicepresidenta, creo que todos los sectores de la sociedad tendrían que bajar un cambio, ¿no? Creo que el gesto que llevó adelante el gobierno de la misa de Luján, que fue muy criticada por el diario Clarín y La Nación, y aquellos representantes de la derecha, creo que a ellos no les importa dialogar con el gobierno. Yo creo que hay sectores reaccionarios que prefieren que siga aumentando la inflación, que sigan los ataques de los grandes medios de comunicación. Bueno, ellos provocan o están intentando que haya un golpe institucional, eso ha quedado claro a través del golpe de mercado. Pero uno no creía que iban a llegar a lo que casi se produce ese jueves. Yo creo que ese grupo reaccionario de derecha que tanto daño le causó al pueblo argentino durante los 4 años del macrismo, creo que no le interesa en este momento que vive el mundo, y en especial nuestro país, de sentarse en una mesa de diálogo, ¿no? Ellos prefieren la destrucción de todo lo que está pasando en nuestro país. Vos fíjate, vos, el gobierno, que más allá de todo lo que sabemos que está pasando en la economía, ha dejado que las paritarias se hagan libres. Vos podés sentar a dialogar con Martín Lustó, donde presentó una ley en el gobierno, en el Congreso, perdón, para eliminar las indemnizaciones. Te podés sentar con Larreta, candidato del diario Clarín, donde ha presentado proyectos de reforma laboral y de quitar las indemnizaciones a los trabajadores. Te podés sentar con María Eugenia Vidal, con Alfredo Cornejo, con Luis Naidenoff, Eduardo Vichy, de Unión Cívica Radical, donde han presentado un proyecto donde se detengan de 2 a 6 años de cárcel a aquellos trabajadores o trabajadores que llevan adelante una medida de fuerza, porque ahora ya no son paros, son bloqueos y extorsión. Te puedes sentar con Martín Tetaz, dirigente radical, que ha presentado un proyecto para eliminar las indemnizaciones. Creo que hay un sector Ahora, de la oposición que no le interesa dialogar al gobierno, sino llevar adelante política en contra del pueblo argentino. ¿pero crees, Pablo, que el rol del gobierno tiene que seguir siendo el de convocar, el de buscar canales de diálogo? No, por supuesto. Lo hace constantemente, pero te vuelvo a reiterar, lo vemos en los medios de comunicación, se la pasan, son más analistas que políticos la oposición, se la pasan de las 8 de la mañana a las 12 de la noche criticando cualquier medida del gobierno por todos los canales de televisión. Habría que preguntarle a los diputados o senadores del PRO, ¿de qué trabajan? ¿O cuándo laburan? Se la pasan criticando de las 7 de la mañana por todos los canales de televisión. Son destructivos, no les interesa dialogar con el gobierno, darle un marco institucional en el Congreso. Cada vez que hay un proyecto de ley del gobierno, o no dan quórum o lo rechazan. No se puede dialogar, es una oposición destructiva.
Pablo, ¿cómo te va? Vos sos dirigente sindical y sabés tal vez mejor que todos los que estamos acá que quien se sienta enfrente en tu mesa de negociación, vos no lo elegís. En este caso, quien está enfrente de la mesa de negociación, si es que hay algo para negociar, del frente de todos, es Juntos por el Cambio. Ahí te insisto con la pregunta que te hacía a mis compañeros. Si la oposición es esa y necesitas sancionar leyes, avanzar en algunas políticas con los votos de ese sector, ¿cómo haces sin un acuerdo, sin una negociación? Es imposible si la presidenta del PRO no repudió el atentado. Si hay un legislador del PRO dijo que había que hacer pena de muerte para la vicepresidenta, ¿qué te puede sentar? Y bueno, ahí es la habilidad del gobierno de ir acordando con distintos partidos provinciales. Si vos sabés que de Juntos por el Cambio no podés esperar nada, y menos sancionar leyes a favor del pueblo. Pero Cuando Pablo, la renta financiera, una cosa, Pablo, sí. Una cosa es no estar de acuerdo en los modelos que son claramente antagónicos, lo hemos dicho muchas veces en Desiguales, ¿no? Difícil que comulguen o encuentren un punto común aquellos que dicen que el mercado tiene que resolver las cuestiones de la economía y que el Estado tiene que regular. Difícil. Ahora, eso es una cosa, puede ser parte del juego de la oposición del oficialismo. Distinto es el no repudio al intento de asesinato. Es decir, no hay discursos distintos, por lo menos no son la misma cosa, ¿no? Por supuesto que no. Vos fijate que cada invitación que hizo el gobierno, te vuelve a retirar, no aparecieron. Creo que hubiera sido un gesto importante el día sábado, estar todos juntos, ¿no? Y demostrarle a aquellos que tienen ese intento de un golpe institucional, rechazar. Costó mucho, bueno, muchos de ellos apoyaban la dictadura en su momento, ¿no? Pablo. Costó mucho recuperar la democracia y hoy cuando está en peligro tendría que haber aparecido, pero bueno, ya sabemos lo que es el PRO, el daño que le ha hecho al pueblo argentino. Ahora ellos nos dan clase de cómo se tendría que negociar con el Fondo Monetario Internacional. Cuando ellos fueron, contrajeron la deuda y no aprobaron el presupuesto, bueno, todo lo que vemos diariamente, ¿no? Lo que ocurre con esta gente. Pablo, hoy se conoció una foto en la que están otros dirigentes sindicales como Hugo Yasky y Roberto Baradel, no sé si tenemos para compartirla, en la Embajada de los Estados Unidos, junto con el embajador Mark Stanley, y diciendo Mark Stanley que los sindicatos son, tienen un rol elemental en la sociedad. Si te invitan a un encuentro con el embajador, ¿irías? Yo estuve hace un mes y medio, estuvimos con algunos dirigentes de la CGT, estuve con el embajador. Yo no creí en mi vida que iba a entrar a la embajada de Estados Unidos, pero bueno, cuando me dijeron, mirá que le ha dado un rol fundamental al movimiento obrero en Estados Unidos, bueno, fuimos a hablar. La verdad, nos sorprendió el embajador de Estados Unidos, mucho más peronista que muchos de los nuestros, donde resaltó la función social y laboral que tienen los sindicatos de Estados Unidos. Vos fijate que el presidente Biden apoyó a una sindicalista para llevar adelante el sindicalismo en la empresa Amazon, una empresa antisindical, y bueno, el presidente Biden apoyó a ese sindicato para que se pueda expandir en todo Estados Unidos. La verdad que me sorprendió y bueno, resaltó la función que llevan adelante los sindicatos de Estados Unidos. ¿Cuál es el mensaje? Yo soy vicepresidente mundial del transporte, donde están todos los gremios del transporte. Y ahí en Estados Unidos hay un fuerte sindicalismo, una fuerte acción de los sindicatos contra todas estas empresas. Ahora, ¿cuál es el mensaje? Porque históricamente los sindicatos en la Argentina se movilizan contra distintos tipos de políticas que en general tienen una terminal en los Estados Unidos. ¿Cuál es el mensaje de Stanley? Vamos muchachos a movilizarse, a ver si la CGT se despierta. ¿Cuál fue el mensaje? La CGT, yo estoy despierto, eso quédate tranquilo, que cada vez que hemos tenido que tomar una medida, hemos acompañado. Resaltó la historia del sindicalismo argentino, la resistencia contra los gobiernos de derecha, la resistencia contra la dictadura militar. Hoy por primera vez las madres de Plaza de Mayo han estado en la CGT, hemos recibido, han ellos también resaltado todo el trabajo y la resistencia del movimiento obrero. Bueno, lo que se ha hablado fundamentalmente, ¿no? La historia del sindicalismo argentino y
la importancia que tienen hoy los gremios en Estados Unidos. La Secretaría está despierta, quédate tranquilo que cuando tengamos que salir como el 17 de agosto vamos a estar. Me refiero en concreto, Pablo... Fuimos a la Plaza de Mayo con miles de trabajadores a repudiar el magnicidio y vamos a acompañar cada medida que tome el gobierno, siempre que sea a favor de los trabajadores. Pablo, me refiero a reclamos incluso internos dentro de la propia CGT, como de la corriente federal, por más actividad en la calle por parte de la CGT, y en concreto se habló mucho sobre una movilización y medida de fuerza después del atentado contra Cristina, que de paso te pregunto en qué quedó, porque a algunos sectores de la CGT parece que movilizarse le es tan difícil como el gato al agua, ¿no? No hablo por vos ni por la corriente federal, pero hay otros sectores que parece que son los que deciden ese tipo de cosas. Hay debate como hay en el gobierno, como en distintos sectores de la sociedad. Fíjate los quilombos que tiene la oposición. Hay debate permanente. Lo importante es que el gobierno ha permitido que las paritarias sean libres. Después cada gremio discute según ha crecido su actividad. Hoy la CGT estamos pidiendo un bono para aquellos gremios o trabajadores que no llegan a la canasta básica alimentaria. Estamos pidiendo que se pague, hoy de 6 millones de trabajadores, solamente 2 millones cobran el salario familiar por hijo o hija. Queremos que lo cobren todos los trabajadores. Queremos que ahora, ojalá que con lo que anuncie Sergio Massa, bueno, que menos trabajadores sigan pagando ganancias, que la paguen las mineras, que lo pague el campo, que están facturando y ganando muchísimo dinero, y que los trabajadores dejen pagar ganancias. Ahora, se está moviendo, y el día que tengamos que movilizar o llevar adelante una medida de fuerza, se va a llevar. Pablo, queremos ser responsables, que alguna acción del gobierno sea aprovechada por la oposición. Y el día del paro, yo creo que el mismo viernes, con esa masiva movilización, descomprimió lo que hubiera pasado el día jueves si hubiera sido lo peor, ¿no? Creo que esa masiva movilización descomprimió un poco. Bueno, acompañamos la misa de Luján y vamos a acompañar todas las medidas que sean para repudiar cualquier intento de querer voltear a nuestro gobierno. Pablo, te voy a afinar la pregunta de mi compañero. ¿Están pensando en una movilización para la última semana de septiembre? Bueno, hay charlas permanentes con los funcionarios de distintos sectores, con intendentes, con gobernadores. Creo que se está hablando de una movilización cuando la vicepresidenta tenga que declarar. Todavía no hay nada armado, pero se ha charlado algo de eso. Se está hablando también de una gran movilización el 17 de octubre, de seguir manteniendo la calle. Creo que ha quedado demostrado, o han ellos quedado decir que el peronismo estaba muerto, que habíamos perdido las calles. Creo que lo que ha pasado el día de ese jueves ha unido al peronismo, y por eso esa militancia permanente en la calle que se ve prácticamente todos los días o los sábados en distintas plazas del país. Néstor. Sí, vuelvo un segundo a esta actitud ante la Embajada de Estados Unidos. No hace falta que yo cuente el rol de la Embajada de Estados Unidos en la Argentina históricamente. Sin embargo, el sindicalismo ahora tiene una mirada más amable respecto de la Embajada de Estados Unidos, que además tienen fuerte incidencia sobre esos sectores de la oposición a los que el sindicalismo rechaza y se rechazan mutuamente. ¿No podría pasar que la Embajada de los Estados Unidos fuera una suerte de mediadora entre esos sectores tan enfrentados con el sindicalismo y la CGT? Estuve una sola vez, no es que hablo otro día con el embajador. Lo que te digo es que esa hora y media que tuvimos nos sorprendió por el conocimiento del sindicalismo, de la lucha, la coherencia de cierto sector del sindicalismo argentino y la participación que le está dando. No me falta que me digan que soy yanqui. Nada que ver. Te digo la charla que hemos tenido con el embajador, que nos sorprendió el conocimiento que tenía el movimiento obrero. Bien. Vos sabés que siempre hemos combatido del sindicalismo a Estados Unidos cuando a través de su política nos imponían o presidente o dictadura o modelos económicos como en los últimos 4 años. Una charla solamente para conocernos y lo que están haciendo de Estados Unidos con el sindicalismo de su país.
le vuelvo a reiterar, están enfrentando a Amazon, una empresa, creo que es la número 1 o 2 del mundo, donde no dejan sindicalizar a sus trabajadores. No es solamente eso, no es que vamos a salir a marchar vamos a Estados Unidos. Fue una charla de un embajador que quería conocer la realidad del sindicalismo argentino. Flor. Sí, Moyano, consultarle por la inflación, que mañana se va a conocer el dato, va a estar por encima del 6%. Ahí el gobierno, una de las estrategias que utiliza es juntarse con los empresarios, pedir que moderen aumentos. ¿Cuál crees vos que debería ser la estrategia del gobierno para contener los precios? Yo lo dije en la marcha también, que fue multitudinaria el 17 de agosto, donde movilizó la CGT, lo dije. Creo que le falta fortaleza al gobierno para sentar a estos generadores de precios. Yo lo dije que es la cueva de bandidos, que es AEA, que es la Asociación de Empresarios Argentinos. Ahí están todas las empresas que manejan los medios de comunicación, la productora alimenticia, los bancos, están todos ahí. Ellos son los que producen los aumentos indiscriminados de todos los días. Y básicamente de los alimentos. Creo que el gobierno tendría que sentarlo de una vez a una mesa y decirle, viejo, ya está. ¿Hasta cuándo quieren seguir presionando o apretando el bolsillo de los argentinos? Sentarlos en una mesa y si no, no sé qué medida, multarlo, no sé, yo no tengo las herramientas que puede tener el gobierno para decirle a estos tipos que ya está. Hoy le están robando un plato de comer a los argentinos, a millones de argentinos. Los tipos siguen ganando, ganaron en la pandemia, siguen ganando ahora, en contra de los argentinos. Lo vemos en las rutas, nuestra actividad del transporte. La cantidad de camiones que hay en las rutas, en la autopista. Quiere decir que hay aumento del trabajo. En la industria automotriz, en alimentación. Pero los tipos tienen esa voracidad de ganar en contra de los argentinos. Se está viviendo una crisis mundial. No tienen en cuenta eso. No lo tuvieron en la pandemia, mucho menos ahora. Creo que el gobierno tendría que tener más fuerza. Lo dije en el curso, que pongan lo que tenga que poner, que nosotros lo vamos a acompañar, pero no se puede seguir permitiendo que estos tipos se remarquen todos los días y en un congreso de AEA, uno de ellos riéndose y dice, nada, yo remarco los precios todos los días. Pablo, gracias por tu tiempo. Te preguntaría por el penal que no le dieron a Huracán, pero no te quiero meter en más líos. Increíble. Increíble. Que le pregunten al presidente de AFA, porque no lo cobraron. Gracias, Pablo. Es una buena sugerencia. Que esté muy bien. Gracias. Bien, Pablo Moyanincito, ya está. Daniel Feierstein, doctor en Ciencias Sociales, investigador del CONICET. Vamos a charlar con él alrededor de qué entendemos por discurso de odio, de dónde viene. ¿Está bien así nombrado o es otra cosa, es otro tipo de violencias que no estamos registrando? Pero antes, señor Nico Fiorentino. Se para, me parece, Fiorentino, ¿no? Sí, un despliegue. Sí, vamos a corrernos. Un gran despliegue de producción. Ahí va. En el frente de todo llegaron a la conclusión. Tomó carrera, ¿viste? Sí. Tomó como aire, porque lo que se viene me parece que es bravo en serio. No tenía pensado por dónde iba a arrancar, pero lo pensé en el momento. Muy bien. Y yo como... No hay manera de llegar a un escenario de pacificación de acuerdo si el acuerdo no se da al máximo nivel posible. Si vos no sentás a la mesa al jefe de todos los demás, no garantizás que todos los demás responden. Si vos hoy pensás en los dos jefes o la jefa y el jefe de los dos principales espacios políticos, vas a pensar en estas dos personas que vamos a ver ahora. Y que yo te... Imagina un puente entre estas dos personas. Hoy difícil, ¿no? ¿Difícil? Imposible. ¿Más difícil que? No lo voy a decir. Ahora, ¿hubo un inicio? ¿Hay algo en trámite? ¿Existe esta posibilidad? Vamos a desasnarla un poquito. Perdón, nos parece difícil, pero en términos del liderazgo que efectivamente ostentan, la verdad es que debería ser por lo menos lógico que lo piensen, que por lo menos alguno lo piense. Habría que, en primer lugar, dejar de lado muchas cuestiones personales, además de políticas, que, o sea, esta persona que está allá, que es la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, se siente perseguida judicialmente y espiada por el servicio de inteligencia, ordenados o por lo menos guiados o por lo menos avalados por esta otra persona que está acá, que es el expresidente Mauricio Macri. Y digamos que le gusta Ese es el mucho punto meterse de en la vida partida. personal de las personas a Macri, ¿no? Ese es el punto de partida. Como un fetiche ahí en, bueno, tener información. Tienes varias causas sobre la abiertas historia de en las ese personas. sentido. Sí. Nosotros veníamos contando que el ministro del Interior, Eduardo Guado de Pedro, había avanzado en algunos contactos, los contamos esta semana. Ahí aparece el primer jugador, es, digamos, el
si vieron El Padrino van a entender, es el consigliere en algún momento. Fuerte la comparación, pero está bien. ¿Te gusta? Robert Duvall. Claro, Tom Hagen. Gran rol. Y ahí empezó con algunos contactos, dijimos, habló con Gerardo Morales, habló con Facundo Manes, infructuosos contactos para llevar oposición a la Esto misa de no funcionó. Luján. Esto se intentó y no Sí, funcionó. pero acá aparece un yo te la jugador que puse por nosotros no lo adelante, habíamos en televisión. visto. Sí. Ese señor que está ahí, que es Juan Manuel López, es el presidente del bloque de la coalición cívica. Habló por teléfono con Eduardo Boa de Pedro, fue uno de los contactos que hubo. Y ahí, si hablamos de halcones y palomas, vamos a ver que Juan Manuel López puede ser un puente hacia otro halcón o halcona, si es que existe la definición, que es Elisa Carrió. Sí. Se habló de la posibilidad de un contacto. Le preguntaron a Guado de Pedro, ¿vos estás en condiciones de sentarte? Y él dijo, sí. Lo que no sabemos es si la que está en condiciones de sentarse, y no quiero ser prejuicioso, pero hay un historial que la precede, me da la sensación que esta persona que está acá no estaría tan dispuesta a tener esa reunión. Pero todavía nos falta el otro puente. Esta es una vía muy alternativa porque acá tenés un problema. Ninguno de estos tres, ni Carrió ni Gerardo Morales, te generan un puente hacia acá. Entonces, vos por este camino no llegás a unir a la vicepresidenta ¿Carrió no? con el expresidente. ¿Carrió no? No, porque imagínate, primero te tienen que reunir Carrió y Cristina. Claro. Hay más posibilidades de que... No lo voy a decir. Bueno, y Morales por el momento que tiene en la relación con el propio Macri. Exactamente, pero acá aparece un jugador absolutamente inesperado. A verlo. Que es el siguiente jugador que vamos a ver en pantalla. Adolfo Rodríguez Sá. Senador por la provincia de San Luis, varias veces gobernador de San Luis, quien entabló una relación muy cercana con la vicepresidenta en el Senado. Se sentaban juntos cuando Cristina era senadora. Se acercó mucho al bloque cuando se construyó el Frente de Todos, entre 2019 y el tiempo que estamos hasta ahora. Entonces Rodríguez Sá ahora ya no se sienta al lado de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el Senado. Se sienta al lado de otra persona, que es la que vamos a ver a continuación. Él es José Torello. ¿Quién es José Torello? Bueno, José Torello es... ¿Viste que cuando hablas del mejor amigo de Mauricio Macri hablas de Nicolás Nicky Caputo? Sí, claro. Si no existiera Nicolás Nicky Caputo sería José Torello. ¿Qué senador? Es senador, heredó la banca de Esteban Bullrich. También compañero de colegio. También Macri. todos compañeros del cardenal Newman. No lo escuché nunca hablar en el recinto, ¿no? No, porque es un jugador que siempre fue con perfil muy bajo. Era el jefe de asesores de Mauricio Macri durante su presidencia. Entonces Rodríguez Sá le dijo a Cristina, che, yo tengo buena onda con este, ¿te querés sentar? Y efectivamente se sentaron. Torello y la vicepresidenta. Hubo reunión hace 2 semanas en el Senado. Esto lo contó ayer Carlos Pagni en su columna. Yo hoy lo pude confirmar con fuentes directas de la vicepresidenta. Esta reunión entre la vicepresidenta y José Torello existió. José Torello se puso a disposición, dijo, vos cualquier mensaje que vos quieras enviarle a Mauricio Macri, yo soy puente para eso. Ese paso todavía no se dio. Pero acá tenemos esa línea, esta línea verde. Porque además en el medio intentaron asesinar a Cristina, digamos. Exactamente. Claro. Esto fue, Reunión. recuerdo, fue hace 2 semanas. Claro. Fue hace 2 semanas. Para ubicarse en tiempo y espacio, hay que ubicarse más o menos en la temporada del pedido de condena del fiscal Diego Luciani, para ubicarse en tiempo y espacio. Así que esta línea verde es la que fantasean algunos. Saben que cuando escriban mi lápida, optimista no va a ser una palabra que se vaya a escribir ahí, así que lo veo muy difícil, pero es la búsqueda que está en camino. Pero además, Sería bueno. José Torello no es ajeno a la mesa judicial de Cambiemos. No, para nada. Para nada. Bueno, para una reunión así, muchas personas tienen que ceder algo, digamos, ¿no? O por lo menos fingir demencia respecto a algunas Fingir cosas. demencia. Sí hay una disposición, lo que dice Néstor es cierto, que la vicepresidenta haya aceptado reunirse con una persona que fue clave en la mesa judicial, habla al menos de una disposición que de este lado aún no se vio. Gracias, Nico. Es muy Gracias, claro. Nico. Bueno, nos vamos al living, al encuentro ahora sí, de Daniel Feierstein. Como les decía, doctor en Ciencias ¿Qué tal, Sociales, Daniel? investigador del CONICET. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Cómo están? Gracias por haber venido. No, por favor, gracias a ustedes. ¿Ves posible? Ahora vamos a a esas 4 características o 4 transformaciones que vos mencionaste en tu hilo de tweet que podían explicar un poco el nivel de violencia política en el que nos movemos. ¿Ves posible en esta escena una reunión del tipo de la que nos cuenta Nico Fiorentino? Sí, yo diría 2 cosas. Primero, la pregunta sería ¿para qué? Digamos, ¿no? Es una reunión ¿para qué? En términos de decir, si el sentido tuviera que ver con recomponer ese acuerdo nunca explicitado de la postdictadura, de que el límite de la confrontación política es la vida del otro,
bueno, si tiene ese sentido, podría ser en el sentido de intentar desligar a lo que yo creo que es la mayoría de los sectores, de los distintos espacios de oposición de derecha, de esa presión que sufren, de ese crecimiento del neofascismo que va inficionando a esa fuerza política en sectores que son minoritarios, pero que pareciera que los conducen en términos de forzando a cierta lógica. Entonces, o sea, en ese de la mesa sentido, la variable eliminación del otro, supresión del otro. me parece que en ese sentido podría tener algún criterio. Después, en otros me parece que es pensar lo social como si pudiera expresarse en determinadas personas. Y me parece que ese es un problema serio que hemos tenido, diría, los últimos años, tanto a nivel general, pero sobre todo en nuestro país, que es cada vez comprender menos la política en términos de prácticas sociales y pensar que responde a decisiones de algunas personas. Una suerte de telenovelización de la política. Exactamente. Entonces y que aparece, este tiene mal carácter, el otro hizo tal cosa, en lugar de ver que todo gobierno sufre las presiones de distintas fuerzas sociales y un problema serio para el campo popular me parece ha sido la falta creciente de autonomía de aquellas fracciones que tendrían que presionar en una dirección. Entonces, si vos no tenés a los que sufren las consecuencias de ciertas transformaciones sociales y económicas, presionando por una transformación, lo que decís es que lo haga el gobierno y lo vamos a acompañar, bueno, hay un problema en cómo comprendés lo social, porque el gobierno no puede hacer nada si no es bajo presión, y entonces toda la presión que sufre es siempre de los sectores de mayor poder económico, político. Ahora, hay algo muy interesante que vos mencionás 4 puntos, las formas de subjetivación, el sistema de acumulación, la nueva derecha y el quiebre de consensos, ¿no? Digo, eso a grandes rasgos es un poco tu análisis. Pero me interesó mucho cuando decís, en América Latina esto es nuevo. Digo, en América Latina el neofascismo, más allá de que sufrimos dictaduras muy sangrientas y muy aberrantes, es algo nuevo. ¿Por qué lo ven de esa manera? Esto es lo nuevo. Lo nuevo es ese tercer nivel de lo que llamo el neofascismo. ¿Por qué? Porque es una forma de construcción política que ideológicamente puede haber existido en Argentina o en América Latina, pero nunca tuvo fuerza política real. Nosotros, el modelo que tenemos del ejercicio del terror es el terror dictatorial, esto es una irradiación del terror a partir de las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Seguridad y la estructura de campos de concentración. El fascismo es otra cosa, que es la capacidad, por un lado, de movilizar a grandes multitudes en un sentido reaccionario. Fascismo es Hitler, es Franco, es Mussolini, pero lo que digo es la característica de esos regímenes era esa capacidad de movilizar grandes multitudes activamente en un sentido reaccionario, después que lo que irradian capilarmente no solo es el terror, sino el odio. Esto no lo tuvimos ni siquiera en la dictadura. La dictadura yo considero que fue genocida y hemos dado montones de discusiones en ese sentido, pero no fue fascista porque nunca tuvimos bandas de gente que espontáneamente y sin articulación con el poder estatal saliera a cazar subversivos porque le parecía que había que matarlos. A los subversivos, entre comillas, los cazaban la fuerza de seguridad o las bandas paramilitares articuladas con la fuerza de seguridad. ¿Y por qué decís que el caso Santiago Maldonado es un punto de quiebre en esto? Bueno, es un punto de quiebre del cuarto, de ese consenso, porque es la primera vez que aparece en nuestro país desde el 83 que una muerte producto de la represión, primero una desaparición, después una muerte, no es condenada unánimemente, en el sentido de, nosotros tuvimos muchas otras muertes políticas del 83, pero siempre, aunque sea formalmente, había un repudio unánime de esa muerte y en algunos casos incluso costo político, condena, ¿no? Esclarecimiento, Costequi y Santillán, un caso muy claro, la represión del 2001. Estaba claro el límite. Exactamente, que era un límite formal, por eso digo, vos podías tener sectores que hasta hubiesen participado, les pareciera bien esa muerte, pero no podían expresarlo públicamente. Maldonado fue sectores muy importantes del gobierno y básicamente los que estaban en ejercicio legitimando eso, distorsionando la situación, espiando a los familiares y tenemos que acordarnos del 0800 docente persiguiendo a los docentes que sacaban la discusión en las clases. Eso fue un quiebre fundamental de decir, bueno, estamos dispuestos a avalar esta situación. Para mí eso es el camino que va conduciendo al difícil repudio del intento de magnicidio que vimos en los últimos días. Casi todo, difícil repudio, insisto, de sectores minoritarios,
pero que son muy significativos. Que vos tengas la presidenta del principal partido de Claro, oposición, claro. bueno, será minoritario, pero tiene Claro. un peso Quiero que político. cuando empezaste a explicar esto que te preguntaba Lucila, hablaste de construcción política. Una de las cosas que más me preocupa y es difícil verle salida es que este grado de violencia, estos límites superados, son un modo de acumulación política. Es decir, hay alguien que hace usufructo hasta electoralista de esto. Difícil convencerlo de que no vaya por esa vía si le fue tan bien, entre comillas, en términos electorales. Exacto, porque además el problema es que si solamente ves el discurso, y por eso a mí no me gusta mucho esto de discurso de odio y demás, si solo ves, estás viendo solo la superficie de lo que ocurre. Entonces lo que vos tenés es un profundo malestar creciente que nadie está canalizando. Y no tenés una alternativa para canalizarlo que no sea la proyección del odio. Entonces, al principio del programa pasaban el humo en Rosario, digamos. Bueno, esa gente que está sufriendo eso, ¿qué alternativa se le está ofreciendo que no sea tratar de encontrar un responsable y canalizarlo en función de esa estructura de odio? A quienes están sufriendo las consecuencias del ajuste. Más allá de excusas, de disculpas, de nos tocó la pandemia, ¿qué alternativa se le ofrece que no sea la de encontrar un responsable y odiarlo? Ahí, Daniel, tenés un problema que no es argentino, no es regional, te diría que es por lo menos occidental, la dificultad de los gobiernos de tomar decisiones estructurales. Todo parece como empatado en aquel empate hegemónico que se habló tantas Totalmente, veces. porque se conecta con lo que te decía antes. De decir, no vas a poder tomar decisiones estructurales si no tenés fuerzas sociales que te presionen a tomarlas. Entonces es muy interesante el ejemplo Colombia. Estas prácticas y articulaciones del discurso del odio en Colombia han sido muchísimo más fuertes que en Argentina. Y sin embargo, de pronto, de una articulación de movimientos sociales aparece una alternativa para canalizar el malestar de otra manera. O sea, y siempre eso es te debajo- hace descender un poco eso, porque hay mucha gente. Lo que vos tenés que entender es que cuando la gente se siente mal, la disculpa no te sirve. Digamos, no es una cuestión de, bueno, te sentís mal porque Claro. es culpa del otro. Esto no te va a resolver el problema. El problema es entender de qué está hecho ese malestar y poder articular políticas que puedan proponer soluciones a ese malestar, que no sea encontrar quién tiene la culpa y colgarlo o pegarle un tiro. Ahora, volviendo a la primera pregunta, que era si crees posible una charla, un acuerdo, una foto entre, por ejemplo, la vicepresidenta y Mauricio Macri, es elemental. Sin eso no se puede. Digo, sin comprender que hay que tener un par de, al menos, no diría acuerdos nuevos, bases nuevas. Yo creo que son dos direcciones que pueden ser complementarias, pero son distintas. Y me parece, la foto puede ser importante, pero no va a resolver el problema. Porque si vos seguís teniendo el malestar y Macri aceptara la foto, el problema es que ese malestar en clave de odio lo va a usufructuar Milei. Claro. Entonces el problema no es Claro. si te sentás con este o te sentás con el otro, te sentás con aquel. El problema es si te haces cargo de qué está hecho ese malestar y empezás a construir fuerza social para enfrentarlo. Muchos malestar, porque diría también hay que hacerse cargo de qué pasa, que también es universal con el nivel de malestar que ha generado una mala comprensión del sufrimiento generado por la violencia machista. Y entonces ahí lo que tenés es que ponés del otro lado inmediatamente a todos los jóvenes varones blancos. Bueno, tenés un problema, si los pones a todos del otro lado, se van a articular políticamente, porque estás construyendo un tipo de malestar del que no te haces cargo, que es ¿qué pasa con el hombre que sufre el machismo? Que lo sufren todos. No está sobre la Claro, mesa, sí, sí, digamos, sí, ¿no? sí, Entonces sí. lo que digo es, cuando vos no podés interpelar a millones de personas, bueno, hay quien las está interpelando y de modos particularmente efectivos. Tenemos que cerrar ya, casi es un por sí o por no. Por ¿Qué favor. rol le das a la calle y a la movilización popular en este escenario? El rol crucial. O sea, me parece que de por sí o por no, digo, por ahí pasa, pero requiere esa autonomía, que la movilización no es que el gobierno convoque. Claro. Que la movilización es fuerzas que convoquen a que es con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes. Daniel, muchas gracias por haber venido. Gracias. No, por favor, un gracias a placer. ustedes. Bueno, nos vamos al corte y seguimos. Un cachito más con Desiguales, dale. Para ser competitivos en la industria es necesario contar con una flota de vehículos acorde a los tiempos que corren. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor, piense solo en el especialista.
Nadirán Mercado, subastas online. Yo me recibí de técnico electromecánico. O sea, Qué maravilla, vea qué loco eso. Nada que ver. Y de todas maneras, siempre yo digo que la ciencia y la música están unidas. Es impresionante lo que el tango genera en el mundo entero. Me anoté en un curso de nuevas masculinidades en el Roja, ¿sabes? Si quiere le paso el dato. Pase nomás, que me ando deconstruyendo al galope yo. Lindo sombrero tenía Gardel. Noche Demente, lunes a viernes, 22 horas, televisión pública. Hoy viene a Noche Demente Jorge Locomotora Castro. Este año cumplimos 200 años. Es verdad. Tenemos que hacer algo grande, inmenso, enorme. Una torta. Anota. En Banco Provincia vamos a producir una mega torta con miles de porciones y una es para vos. Con Didi, ganás para eso que querés. Como Juan, que ya tiene heladera nueva. O Julio, que ya compró el mejor regalo para sus hijos. O María, que tiene tele nueva. Además, disfrutan de incentivos diarios y más de 20 funciones de seguridad. Regístrate en Didi Conductor y hacé de cada viaje un éxito. Desafiamos la fórmula de Rexona 72 horas al límite y comprobamos su superioridad. Su exclusiva tecnología se activa con el movimiento. Rexona 72 horas. Protección para que nada te detenga. Rexona no te abandona. Llegó la nueva salsa de tomate deshidratada Knorr. Pones solo lo que necesitas. Agregás agua caliente, mezclás y ya está lista para agregarle salsa a todo. No importa si necesitas solo un poco más o mucha salsa. Y lo que queda, lo guardás para después. Nueva salsa de tomate deshidratada Knorr. Salsa para todo, siempre en tu alacena. Presentamos Sif Bioactive. Nuestras mejores formulaciones que garantizan limpieza de una forma segura. Para que puedas ensuciar y limpiar una y otra vez todas las superficies de tu hogar. La nueva tecnología Bioactive de Sif combina ingredientes de origen natural, dejando tus superficies sin suciedad, sin residuos y sin olores fuertes. Sif, mucho más que limpio. Tenemos un contrato con cada argentina y argentino. Firmamos actas de compromiso con las prioridades de cada provincia. Hoy te queremos mostrar los proyectos finalizados y los que aún están en ejecución. Conoce más acerca de nuestros compromisos en argentina.gov.ar/compromiso federal. Lo dijimos, lo hicimos. Argentina Presidencia. Nuevas fragancias potenciadas de Axe. Cuando lees increíble, todo puede pasar. Olé increíble, el efecto Axe. Llegaron los nuevos vegetales deshidratados de Knorr. 100% vegetales y nada más. ¿Cómo lo hacemos? Seleccionamos los vegetales frescos, los lavamos, pelamos y picamos. Y después, sin agregar nada más, los deshidratamos para que puedas usarlos en todas tus preparaciones. Es muy fácil. Hidratalos y listo. Decile hola a más vegetales en tus comidas. Con los nuevos vegetales deshidratados de Knorr, cocina más fácil y come mejor. Qué bien la vi. Con BBVA puedo pagar con QR sin perder los descuentos del banco. Lo pienso y me froto las manitos como una mosca. Encima puedo sacar efectivo de un cajero sin tarjeta. Me siento tan libre como a la esquina de Libertad y Libertador. Escucha esta. Con NFC puedo pagar acercando el celular sobre una terminal de pago. O sea, apoyar el telefonito garpa. Porque apoyar el telefonito garpa. ¿Vos me entendés? Uy, se me fue el vendedor de cubanito. No importa. Qué lindo cuando la ves. BBVA, creando oportunidades. Para ser competitivos en la industria es necesario contar con una flota de vehículos acorde a los tiempos que corren. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor, piense solo en el especialista. Nadirán Mercado, subastas online.
Bueno, muy bien. Quiero que sepan que cuando fuimos al corte y alguno de los dos integrantes de la conducción quiso resolver la patria también en el corte, alguien le mostró el video de la jugada polémica en el partido de Huracán frente a Barraca Central a nuestro invitado. Pero ¿por qué él me habló que era de Doctor San en Lorenzo? Ciencias Sociales, No, no. investigador del CONICET. Él Es me todo lo que di- quería él me decir. dijo, San Para Lorenzo mí el programa también- ya está. Él me dijo, San Lorenzo también fue robado por Barracas. Entonces yo le dije, mirá el penal. Y Caruso quería seguir hablando de política. Así las Caruso, cosas. todo tiene un límite. Como este programa que ha llegado a su fin. Gracias, Néstor. Gracias, Flor. Gracias, Nico Información importante Fiorentino. mañana. 9 de la mañana arrancan las indagatorias, arrancan con la última detenida y después van a declarar los dos anteriores, todo en el marco de la causa por el atentado contra Cristina. ¿Hay secreto de sumario ahora? No, No, ya lo se levantaron levantó. hoy a la tarde. Se levantó. Nos vemos mañana a las 9 de la noche. Así, Fue mirá. un placer haberlos acompañado. Eso generas.